Hola a todos, bienvenidos a Cines del Iván. Nosotros somos Jesús Alanis, y Alejandro Martínez. En este espacio hablaremos de cine con una perspectiva distinta. donde podemos ver conceptos psicoanalíticos que podamos apreciar en el cine, en películas, tanto en series. En esta ocasión hablaremos de cine, subjetividad y psicoanálisis, tomando como referencia la película Abel. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Realmente es algo emocionante hablarlo esta primera vez en este Nuevo formato. muy buen nuevo formato. Justamente platicándolos es curioso esta nueva perspectiva que queremos empezar a compartirles, y eso también nos llevó mucho a poder tocar este tema en particular, que es justamente esta parte de la subjetividad. En recuentos y haciendo este proyecto hablábamos mucho de ciertos conceptos que podríamos hablar de psicoanálisis, muy puntuales, muy técnicos para tanto público que nos está viendo como interesados en aprender o saber un poco más de psicoanálisis, y gente que ya está en esta área o que está trabajando desde esta área. Se nos hizo muy puntual el aterrizar el concepto de subjetividad tanto para ya psicoanalistas como interesados justamente, ¿no? Claro, y es que nos emocionamos un poquito con la idea inicial, y entre que descubríamos bien cómo íbamos a llevar la dinámica de este proyecto, pues los dos primeros capítulos fueron un poquito más experimentales y nos dimos cuenta que era necesario pues primero familiarizar a la audiencia en general, principalmente con el concepto de subjetividad, porque ya de ahí va a partir cómo cada quien ve una cosa o escucha más bien una cosa distinta en el mismo caso, y esto aplica para cualquier caso del psicoanálisis, que justamente también es parte del principio de por supervisión, por ejemplo, o las revisiones grupales de casos. Entonces pues vamos a iniciar con este concepto de subjetividad, y ya de ahí nos va a dar pie a poder seguir hablando de otros conceptos y utilizando otras películas, y sobre todo también aplicando este concepto de subjetividad al cine, que justamente algo que decíamos hace un rato antes de iniciar la grabación es que pues en el cine también cada quien ve y escucha lo que puede o lo que quiere dentro de lo que ve. Sí, dando bien justamente esta parte como del cine, que es el objeto de estudio que queremos darle un poco más de sentido. Tomamos como ejemplo una película mexicana de 2010, para los que hayan tenido la oportunidad, se llama Abel. Curiosamente con esa película yo tengo varios años de que la pude ver, y me emocionó mucho por el concepto, ¿no? Sí, me hizo mucho que pensar, y como que hubo mucho pensamiento acerca de la película, tanto en concepto, tanto en la definición, ¿no?, de toda la película. Y cuando yo lo comentaba con compañeros, con incluso colegas, es como de, no la conozco, o no la había escuchado, o nada más la había escuchado en pedacitos, o el concepto, ¿no? Y se me hizo muy valiosa esta película. La tomamos partiendo de un punto, de un concepto completamente diferente que vamos a ir desarrollando más adelante. Y cuando se la comparto a Alejandro y la ve, sí me dijo de que yo escucho esto, yo veo esto, podríamos tomar esto, y fue como que tenemos 10 campos en la misma película, y fue como de, entonces vamos a hablar de subjetividad, porque estamos viviendo diferente, estamos pensando algo diferente, y podemos trabajarla mucho, ¿no? Y para los que no hayan podido ver como la película, no se la queremos tanto spoiler, realmente esto es una invitación a que la puedan disfrutar también. Es una película muy breve en cuestión de tiempo. El director es Diego Luna, dura 1 hora 20, 1 hora y media más o menos la película, y realmente el concepto es muy simple en cuestión de la película. Son escenas básicamente en casa casi toda la película, cortes muy marcados, por así decirlo, de escenas, en cuestión de a la gente también que le gusta mucho esto de entrarse al cine. Y conceptualmente trata de un niño, si no mal recuerdo, entre 8 y 9 años. Creo que no se menciona como tal en la película, por más o menos la edad. E inicia la película saliendo de un hospital. Llámese hospital, llámese una clínica, porque también eso deja mucho como a ver. Y no sabemos qué sucedió con Abel. Ese es el inicio muy marcado de esta película. No sabemos realmente qué sucedió. Simplemente lo vemos enmudecido, vemos a la mamá que llega por él, va la mamá platicando con doctores, pero no hablan acerca de un diagnóstico, no hablan de un síntoma, del tiempo que estuvo en la clínica, no estuvo nada de eso, no hay nada de esa información en la película, y nos llega diciendo que simplemente es como algo que sucedió. Llegan a casa ya después de la clínica, llega con sus hermanos y lo reciben como si hubiera pasado ya cierto tiempo, ¿no?, sin verlo. Para esto también es importante mencionar a la familia. Creo que eso también es algo como particular. Tiene un hermano menor de como entre 4 y 5 años más o menos,
una hermana mayor adolescente, por lo que más o menos le doy, creo que es prepa, si no me equivoco. Una mamá en situación de separación parcial, con este caso con el papá, lo que también vamos a ir desarrollando más adelante. Y en este caso el papá está completamente ausente, él está trabajando hasta donde comenta en Estados Unidos, y es lo único que se comenta como del papá. Habla de una separación, pero no se habla realmente de que pase, ¿no? Y es que justamente ya desde el inicio, desde el hecho de que no sabemos un diagnóstico de Abel, ya desde ahí, cuando nosotros platicamos sobre esta película, nos cuestionábamos diferentes posibles diagnósticos, que si bien desde el psicoanálisis no tendemos a hacer este tipo de diagnósticos, sí nos parece importante considerar posibles diagnósticos para saber también cómo podríamos abordar la problemática. Pero, como dice Jesús, la película también es una situación muy de la vida real, en este sentido. Estas escenas familiares son cosas que podríamos ver en casi cualquier contexto mexicano. Entonces también ya desde ahí, hablando de la subjetividad, podríamos hablar también de, por ejemplo, los primeros 2 capítulos, de la figura paterna y este rol paterno sobre todo, de la ausencia, yendo justamente al tema del duelo. Y por eso también consideramos que era importante entonces empezar a abordar toda esta cuestión de subjetividad y cómo, si bien es el mismo concepto tal vez, el rol paterno y el duelo, en estos casos son vividos y son vistos y son escuchados sobre todo de una manera distinta. Sí, algo también como muy puntual, ahorita pensando justamente en esta parte de cómo está la función de lo que hablamos de los diagnósticos, en esta función que habla mucho de la subjetividad del psicoanálisis, ¿no? Y este marco de muchos conceptos que se pueden tomar, probablemente cada persona, y creo que esa es una función muy valiosa del cine, nos deja pensando que cada realidad, ¿no? En los primeros como escritos, o lo primero que se empezó a trabajar de esto, hablaba como un ejemplo de esta película reciente de Intensamente, por ejemplo, que digo, muchos que los que la vimos en ese momento, curiosamente la reacción que estuvimos en las personas en el cine, en la ocasión que yo la pude ver, en las mismas escenas, en los mismos puntos, la reacción de la gente era muy similar, en el sentido como de, incluso como voces, ¿no? De, yo soy ese, o la ansiedad soy yo, o esa debe ser mi ansiedad, ¿no? Y cosas que no sabemos realmente, no sé, 100 personas que estamos en una sala de cine viendo exactamente lo mismo desde una perspectiva completamente diferente. ¿Qué puede pasar en esta escena para que tantas personas se puedan identificar, ¿no? Y otros que digan, a mí no, yo no sentí nada, y otras personas que van a decir, yo nunca había escuchado eso, no sabía que era ansiedad, no sabía que era todo esto. Creo que eso también abre mucho el marco para poder hablar o empezarlo a marcar, ¿no? Suena muy importante también marcar esto desde como enfoque también de este proyecto. No vamos a hablar como conceptualmente de esto es lo que se ve, esto es lo que se vive, esto es lo que debe ser, o esto es la base de un psicoanálisis, sino el psicoanálisis es justamente eso, todo lo interpretable, todo lo que se señale, todo lo que nos haga sentir algo, nos haga pensar en algo, o que nos llegue a afectar algo en cuestiones. Eso es justamente lo que trata el psicoanálisis, ¿no? Lo que realmente empieza a mover toda la dinámica de un sujeto, ¿no? De una persona como tal. Y justamente una parte muy importante de esta misma noción es también estos mecanismos que vemos a través del cine, como ya lo decía Jesús ahorita, la identificación, que a lo mejor es un evento que podemos todos decir, me ha tocado, pero la vivencia también ha sido distinta. Esta identificación también es distinta, o la proyección que se genera a través de estas producciones cinematográficas. Entonces, pues justamente vamos a ir viendo toda esta parte desde el psicoanálisis, y también teniendo bien en claro que el psicoanálisis no es solamente Freud, no es solamente Lacan, que hay diferentes teorizaciones desde el psicoanálisis a lo largo del tiempo, y que sigue habiendo cada vez nuevas teorizaciones o incluso refutaciones de teorías analíticas que tenemos de hace tiempo y que ahora las vamos viendo desde una perspectiva distinta. Y eso también va a ser importante, como cada quien tiene una experiencia práctica, clínica distinta entre nosotros dos, y como cada quien también la ve y la escucha de una manera distinta. Sí, ya entrando un poquito como más en la película, justamente para poder enfocarnos un poquito a lo mejor en esto, hay algo en particular que lo comentaba con Ale, el inicio tal cual de la película. Como les comentaba, llega Abel como muy enmudecido, llega a casa, y la primera escena que se topa es con el hermanito que baja las escaleras, lo ve, y
la mamá le dice, salúdalo, es tu hermano Abel, si no mal me equivoco, o algo por ahí que me esté haciendo ruido la cena. Y el niño nada más, el pequeño, dice que no y sale corriendo. No hay diálogo como tal en esa escena. Y ahí hay algo mucho como de esta imagen, ¿no? Como de quién es este niño, ¿no? ¿Quién es esta imagen? Y no se ve absolutamente nada más de habla en cuestión de ver. Llega a la casa, empieza a interactuar en la casa, empieza a ver imágenes, se queda mucho tiempo parado, o eso da a entender, o a lo mejor la escena, el tiempo, cuadros de la familia, imágenes de la boda al parecer de los papás, fotos familiares, y particularmente se ve la escena de la foto de pareja, ¿no? De la foto de los padres. Más adelante, entre la noche, vemos a Abel viendo una película ahora sí que el famoso cine mexicano, que creo que es Pedro Infante, no recuerdo bien la película en particular, no me di el tiempo para ver la otra película, pero son escenas, y lo comentaba Ale, muy masculinas, muy... de este rol de hombre, de familia y de hombre en general que se vivía en esa época, particularmente en ese contexto histórico, que si bien también es diferente al contexto histórico en el que vive Abel, cómo se van introyectando ciertas cositas, incluso también en esta parte de las fotografías que menciona Jesús. Hay una escena en particular donde encuentra fotografías de su papá y también ciertos elementos del papá, y ahí también vemos como esta parte de introyección de Abel y cómo se va sutilmente y a veces no tan sutil apropiando de un rol, y que algo que veía justamente también y que mencionábamos es esta parte del síntoma que se vive y que se representa en cierto sentido a través de Abel también, y el síntoma familiar, no solamente el síntoma de Abel, y cómo también dentro de esta parte de teoría psicoanalítica que el síntoma siempre tiene una ganancia secundaria, y a veces por eso se mantiene el síntoma, por la ganancia secundaria que representa para nosotros. Y también, bueno, y ahorita lo mencionamos un poquito más, comenzamos a ver esta ganancia secundaria de manera muy sutil y muy poco a poco, hasta que ya decimos, bueno, ahí está, por eso se mantiene, y por eso los personajes también mantienen esta dinámica que podríamos decir que es bastante enfermiza también. Algo en particular, digo, justamente como en todo este movimiento, hay una particularidad cuando Abel ve estas escenas, que él tiene, creo es una pluma, un marcador, y está con su mano haciendo círculos, pero hay algo muy particular en esa escena, porque algo de los conceptos que empezábamos a hablar, o lo que empezamos un poquito a ver, era este tema como de psicosis, que fue algo muy peculiar, y es un concepto tanto médico, tanto neurológico, tanto psiquiátrico. Los analistas que hemos trabajado incluso este tipo de casos o leído bastante material acerca de eso, lo retoma Freud, que consideramos que se quedó como en un stand-by muy particular Freud. Lacan creo que es el de los autores más reconocidos, que da todo un abordaje, todo un seminario dedicado a psicosis, y en su obra lo se puede encontrar en muchas ocasiones esta parte de psicosis. Creo que es quien más le da este enfoque, y muchos más autores contemporáneos, ¿no? Pero algo en particular en este como brote, por así decirlo, psicótico de Abel, es que no hay una palabra, simplemente hay una imagen y un símbolo. Eso es algo muy peculiar en la película. Algo que creo que engloba mucho esta parte, como entrando en un concepto de psicoanálisis, es la falta, que ahorita lo comentaba también Ale con esto de las figuras paternas, que lo hablamos en el primer capítulo. La falta probablemente es lo que más se pueda mover, o lo que más se pueda mencionar en una práctica psicoanalítica, o en un caso por caso analíticamente hablando, ¿no? La falta mueve justamente toda esta parte como de dinámicas, de familias, de identidades, y creo que la falta es un concepto que vamos a mencionar en muchas otras ocasiones, pero que particularmente característicamente en esta película, la falta mueve toda la dinámica, ¿no? Claro, y la parte importante de la falta es que, bueno, siempre en cualquier proceso analítico vamos a terminar hablando de la falta, y como dice Jesús, la falta nos mueve. La parte importante es hacia dónde y cómo nos mueve, y en este caso justamente la película es esa parte, lo que veíamos y lo que nos llamaba la atención, en hacia dónde nos mueve esa falta, y cómo se genera lo que les decíamos de este síntoma, y cómo esta ganancia secundaria también era parte importante de esa falta, en esa dinámica de la falta. Sí, algo, bueno, termina estas primeras escenas de Abel, y lo siguiente que vemos al día siguiente es un Abel
ya con habla, ya con una palabra, pero muy fuera de un niño, o muy fuera, por así decirlo, de la posición de hijo que tiene. Empieza a tener comportamientos de padre hacia sus hermanos y de pareja hacia su mamá, que es algo que creo que le da una chispa muy, muy peculiar a esta película, que es otro tipo de conceptos. A la primera vez, siendo completamente sincero, la primera vez que la vi dije, eso es un ejemplo muy puntual del complejo de Edipo, o cómo se trabaja. Y hablando del complejo de Edipo, te topas con muchas otras escenas, muchas otras películas que hablan de este tipo de conceptos, desde el mismo Freud, que fue quien hace el concepto, y desde esta obra, o esta novela, si no me equivoco, novela griega de Edipo Rey, tragedia, de Edipo Rey, y empecé como a jugar, ¿no?, con esos como conceptos de qué se vive. Platicándoles un poco acerca más de esta dinámica. En Abel, cuando empieza a tomar estos roles, la mamá, aquí hay algo peculiar también en la mamá. Ella hace básicamente todo lo que pueda, todo lo que está en su alcance para cumplir esta fantasía de Abel, en el sentido de cumplir el hecho de que sea el papá casi, ¿no?, que sea la pareja, no como tal en cuestiones como perversas de la dinámica o de abuso, cosas así, no, sino entre la misma fantasía de decirle a los hermanos, díganle que sí, entre ella misma de, no recuerdo qué palabra utiliza, si es mi amor o algo parecido, que lo hace referir de él es el lugar del papá. Y esto es justamente lo que comenta Ale, ¿no?, de esta dinámica o esta investidura que tiene también toda la familia, todo lo que mueve como tal en la película, que característicamente esto desarrolla mucho más el síntoma, ¿no? En particular, estos mismos comportamientos empiezan a jugar todo un papel importante en toda la película de, entonces, ¿quién es Abel? ¿Es el papá o es el hijo? Y eso es algo que también se mueve bastante en la película. Sí, es que justamente a esto vamos con lo que decíamos de la ganancia secundaria, porque por un lado era, si Abel no mejoraba, entonces se iba a ir a ser internado, iba a estar lejos, y entonces pues por mantener a Abel en casa y por mantener a la familia en cierto sentido unida, entonces pues decíamos, y la mamá sobre todo era como que pues bueno, sigamos el juego. Y es donde comenzamos a ver estas cosas, incluso cuando hablábamos de esta película y como decía Jesús, bueno, veíamos principalmente psicosis y como decíamos, bueno, inicia la película y no tenemos una razón del por qué Abel es así, no hay un diagnóstico, entonces pensamos, bueno, tal vez algún trastorno del desarrollo como trastornos de espectro autista o la psicosis propiamente o diferentes cosas, entonces decimos, bueno, ya cada uno de estos posibles diagnósticos implica un funcionamiento y una dinámica distinta de Abel y de Abel con su familia y de Abel en general en la sociedad también. Entonces pues vemos cómo justamente esta investidura se genera y se posiciona de una manera distinta y ya no es Abel hijo y Abel hermano, es Abel papá y Abel esposo o Abel pareja. Abel como figura, ¿no? Ahorita dijiste algo muy peculiar que también me empezó a resonar en una escena a lo mejor más avanzada, esta parte de empezar a jugar, de empezar a hacer este juego, ¿no?, de los niños, en este caso de la familia. Hay una escena muy puntual que va Abel a la entrega va a una reunión de la escuela, no sé muy puntual, digo, a lo mejor desde mi primera instancia es como las famosas entregas de calificaciones que tienen que ir los papás a firmar, ¿no?, las boletas, etc. Y salen y está su hermano pequeño jugando con tierra o está haciendo algo en el patio, perdón, y está un papá con un hijo que también está jugando y está en la misma escena, y Abel mira por completo a este hombre, mira esta como figura como tal, lo mira y empieza a replicar o hacer un mimo de esta misma autoridad con su hermano, y su hermano se revela, su hermano es como de no me digas qué hacer, y sale corriendo, ¿no?, y Abel sale atrás de él. Hay algo también muy peculiar, ¿no?, en esta, vaya, si lo hablamos como un poco menos estricto de la palabra, de esto de psicosis, qué tanto es un juego para una persona y qué tanto realmente es como una realidad cruda, ¿no?, el sentido de, y abrimos de nuevo este mismo concepto de, es muy subjetivo para cada quien. El término de psicosis
lo podemos pensar, inclusive como de manera de cine, en la película original de Psicosis, que es una película muy representativa de cine de terror, que abre mucho esta pregunta de ¿realmente es terror? Y hablas de psicosis, gente puede pensar en un luchador, por ejemplo, que también es un personaje en ese tipo de campo, en esa rama del deporte. Psicosis lo pensamos como locura, psicosis lo pensamos como un estado mental, psicosis lo pensamos desde muchas perspectivas y todos desde un diferente campo, ¿no? Cómo juegan estos roles o estos puntos, ¿no? Como conceptos y como vida. Claro, y es que justamente el solo hecho de hablar de un mismo concepto también nos propone diferentes formas de abordarlo. Cuando hablábamos de este concepto de psicosis, cada quien pensaba justamente en mismos conceptos como parte de esta estructura psicótica. Cada quien veía o escuchaba conceptos distintos o una forma de abordar esta parte al momento de hablar sobre esta película. Por ejemplo, yo me iba más hacia la parte de la forclusión del padre, que es un concepto que es también muy lacaniano y que habla de esta parte de la psicosis en justamente esta estructura, y es cuando retomábamos un poquito esto de, bueno, es que de ahí ya hablamos de este rol paterno y ahí hablamos también de esta parte de la ausencia, que al final de cuentas pues la forclusión habla de esta parte de la ausencia o de este rechazo que se da hacia esta figura. Entonces pues nos proporciona la opción y la oportunidad de ver y escuchar y abordar esta película de una cantidad sorprendente de formas y de conceptos. Solamente iniciando con esta idea de hablar de la psicosis, pues ahí fue donde nos pusimos y nos tuvimos que detener a ver, bueno, ¿cómo vamos a abordar esto? Y podríamos hablar solamente de teoría de la psicosis, pero también quisiéramos que entonces tener una base antes de empezar a hablar de cualquier otro concepto, porque ya en el capítulo anterior hablábamos de teoría y nos dimos cuenta que tampoco queremos que sea también esta parte solamente teórica y de, sí, este concepto se ve de esta forma en este personaje, como fue el capítulo anterior, a que también sea solamente hablar y en algún momento sentir esta falta de, pero no explicamos este concepto, como a lo mejor fue en el primer capítulo, que fue súper cortito, porque también apenas estábamos encontrando esta dinámica y esta forma de llevar las cosas. Entonces tomamos este concepto solamente de subjetividad, que en sí el concepto de subjetividad es parte de súper importante del psicoanálisis y al mismo tiempo es la razón principal por la que mucha gente trata de meditarlo, cuando pues la subjetividad también ha sido parte de cualquier otro desarrollo de conocimiento más científico, con estas pruebas como pueden ser otros enfoques de terapia. Sí, algo muy puntual también con esta parte como de cómo fuimos dando este desarrollo de trabajo, en este caso del proyecto. Vimos también importante, hablamos primero de un tema como inicial, que en este caso fue lo de las paternidades. El capítulo anterior hablábamos un poquito de estos de como tal etapas del duelo, y pasamos de un aspecto como de una idea base a después algo como teórico, y nos dimos cuenta de algo particular, que no tenemos una imagen, porque si tuvieran la oportunidad de verlos en los videos anteriores, no salimos. Esa es la primera vez que nosotros como imagen, como realmente como personas, estamos haciendo este proyecto como algo, y eso es algo también muy peculiar en cuestión de esto de, hablando justamente de psicosis, la imagen. Y ya que nosotros quisimos darnos una imagen, justamente también una primera imagen, por así decirlo, de aquí en adelante, en Abel, algo que se habla mucho en esta psicosis es que se pierde la imagen propia, se pierde la imagen del yo, por así decirlo. Y Abel, hay algo muy peculiar, y hay una escena que me llamó mucho la atención, ahorita también hablando de lo de Brote, que se encuentra con el padre y no lo reconoce. Esa es una escena muy bella para mi persona, porque él llega y le dice, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? Y el papá le dice, soy yo, ¿no me reconoces? Y donde apenas va a decir, soy tu papá, alguien me interrumpe, creo que la mamá, si no me equivoco, es como de, cállate y sigue el juego, ¿no? Entre comillas, hablando de esta parte del cuadro. Y no deja que rompa esta imagen de algo particular que me estoy saltando. En los primeros minutos, en los primeros 20 minutos más o menos, media hora, la hermana tiene una crisis con una pareja que también habita, que Abel toma el rol del papá y la empieza a regañar diciendo que no es edad, que quién es ese joven, y hace ciertas preguntas que un papá haría con un adolescente, ¿no? De
de qué familia vienen, qué trabaja, qué se dedica, qué intenciones tiene, ¿no? De hecho, hay Entonces, esta confrontación con el novio de qué intención tiene usted con mi hija, y lo corre incluso de la casa. Pero también luego vemos esta otra parte, pues puesta en escena de este error paterno por parte de Abel con su hermana, donde la consuela después de que la terminan y se encarga de arreglar de una manera que no se muestra, pero ya hacia el final de la película vemos el desenlace de esos intentos, porque Abel le dice, yo me voy a encargar de resolverlo, o algo así da a entender a Abel, pero vamos viendo justamente cómo se va dando, que incluso podríamos llamarlo tal vez esta parte, puesta en escena por parte de toda la familia, e incluso como dice Jesús, en esta parte donde van integrando a otros a esta puesta en escena cuando integran al papá. De hecho, incluso también un personaje súper importante entre todo esto y que con quien también tendríamos que cuestionar justamente este concepto de subjetividad es con el doctor, que no se dice si es un psiquiatra, si es un psicólogo, no se da a entender ni se clarifica cuál es su papel, simplemente se dice, bueno, es el doctor, que es quien estaba a cargo del centro donde estaba internado Abel, pero vemos también esta dinámica, pues incluso podríamos decir a lo mejor un poco patológica por parte de él, porque él pues está cortejando a la mamá, pero también es amigo del papá, y hay estos diálogos que incluso también en estas partes donde vemos cada quien con la experiencia clínica que tiene diferentes conceptos, a lo mejor Jesús desde esta parte de la dinámica familiar con estas interacciones que hay entre la mamá y el papá y toda la familia, y yo tal vez un poco más esta parte desde todas las cuestiones de género, incluso en esta violencia que hay entre estas interacciones, que esta violencia hacia la mamá y hacia la figura que representa ella, en esas interacciones entre el papá y el doctor, diciendo, bueno, ya sabemos que tú la quieres, y toda esta dinámica un poquito, pues muy machista también dentro de eso. Sí. Algo también que muy puntual que dice Ale en esta escena, no sabemos qué pasa con esta dinámica, no sabemos realmente las etiquetas, las profesiones, la historia de vida, que también digo, para nosotros como analistas de este lado, es algo muy fundamental, es algo muy valioso, ¿no? Incluso las primeras entrevistas, las primeras sesiones con una persona, abriendo este campo, también invitarlos a las personas que nos ven que no estén acudiendo o no hayan acudido a terapia. Las primeras sesiones se trata de escuchar el motivo de consulta, que es muy importante, qué está sucediendo, en este caso con Abel, como lo estamos explicando, qué es lo que pasa con Abel, y después ver la historia de vida, ¿no?, de la persona, qué ha estado sucediendo, qué lugares tiene la familia, qué lugares tienen los amigos, todo ese tipo de cosas, es algo muy importante que se habla. Y con Abel están todas estas preguntas, ¿no?, de por qué se fue el papá, de qué pasa con la mamá, qué se estuvo dedicando, porque también tocan un tema económico de pareja como tal, y tienen varias escenas como tal de parejas donde discuten por el abandono, por infidelidades, por la parte económica, por las pensiones alimenticias, se amenazan con demandas, o sea, toda esta dinámica. Y algo en particular también, retomando un poquito la escena de lo del novio, cuando la hija no reconoce a Abel como su papá, hay un brote como tal, y este brote ya es un brote agresivo, porque Abel busca la manera, y vemos una escena muy puntual de estos típicos síntomas de cine, a lo mejor de vivencias, de falta de aire, empieza como a desesperarse, empieza con esta ansiedad muy fuerte, y lo primero que hace es irse a golpear con la pared. Ahora sí que de una manera fuerte, se pega en la pared, se desmaya al parecer, y sale la mamá como cuidándolo, la hermana cambia las perspectivas y se empieza a preocupar, y rompe justamente de esa manera la escena. Y ahí nos decimos, entonces, ¿qué pasa con esta imagen? O sea, ¿qué pasa si alguien más se hubiera revelado? Da mucho motivo también de por qué la mamá tenía tanto miedo de exponer a que era un hijo, a exponer que era Abel como tal, ¿no? Como hijo. Y pasa esta dinámica con el padre, que tampoco se le da lugar a esta imagen, que más adelante también genera otro tipo de brote, pero ya nos adentramos por completo a la dinámica familiar. ¿Qué pasa si no se juega este mismo rol? ¿Qué pasa si alguien viene y rompe o transgrede la realidad que está viviendo Abel, ¿no?, en esta parte, o de la familia? Y como dato muy particular, en una escena que también le comentaba Ale, están todos en la familia, y cuando en esta escena que les comentaba al inicio, que estaba viendo las películas mexicanas, él está sentado haciendo su dibujo, y llega la mamá por la mañana diciendo que se vaya a dormir, a ver si no me equivoco o algo así, y la pantalla, la televisión está en gris,
está en estática, ¿no? Se conoce en algunos lados, en estática, y no hay una imagen como tal. Y la mamá llega, lo quita, y en la siguiente escena que les comento, ya cuando pasa esta crisis, ya cuando pasa todo esto, sale la misma escena en la noche, pero ya está toda la familia viendo una pantalla en gris, riéndose, como si estuvieran viendo una película, ¿no? O sea, ¿qué tanto envuelve una psicosis, hablando propiamente a lo mejor del concepto, en una familia? ¿O qué tanto juega este papel familiar, ¿no? En cualquier síntoma, ya sea en cualquier momento, en cualquier como contexto, todo lo que se juega, ¿no? Todos los símbolos que hay justamente de... Justamente esta parte de la simbología, y ahorita que mencionas las televisiones, porque eran dos, una que se veía pero no se escuchaba y otra que se escuchaba pero no se veía. Y justamente hay un momento donde también dentro de este intento por mantener esa dinámica y mantener a Abel pues estable, pero mientras se mantiene uno estable y los demás se van desmoronando por todos lados, venden una de estas televisiones y la hermana pregunta ¿cuál? ¿La que se ve pero no se escucha o la que se escucha pero no se ve? Y al final de cuentas pues se les da este mismo nivel a las televisiones y es como la que sea. Y justamente al final de la película que terminamos con esta escena donde están viendo la televisión que se escucha pero no se ve. Y justamente también desde esta parte simbológica, bueno, todo eso que se escucha pero que no vemos, y todo como esta parte de la dinámica de la psicosis que se vuelve ya no solamente la psicosis de Abel, sino también familiar. Claro, ese es un colectivo. Más en el mismo desarrollo de la película, digo, la intención no es ni spoileárselas como tal, más es darles un punto justamente de vista, a lo mejor desde ese campo, desde nuestras perspectivas. Y jugando un poco también con estos roles, cuando empezábamos a trabajarlo en esto, nos dimos cuenta de tanta diferencia en cuanto a estilos, que también es algo muy particular en cada terapeuta, y eso también nos gustaría como marcarlo como algo puntual. Los tipos o los estilos de cada terapeuta en cuestión de cada caso. Por ejemplo, en esta película le comentaba a Ale que se presta mucho a lo mejor a cuestiones de interdisciplina, en tanto el doctor que sale en la película, el amigo del papá, y la clínica, ¿no? O sea, hace un función intermediario, porque incluso vemos una visita a su casa, ¿no? Que es algo como, en cierta práctica analítica a lo mejor un poco más ortodoxa, diríamos, ¿por qué hay que ir a casa, ¿no? Y escucho entre colegas, entre grupos y cosas, que sí hay analistas que hacen este tipo de funciones, que van a los domicilios a buscar un espacio, o desconozco, no me da mi imagen para ese tipo de escenas, pero existen, ¿no? Esas prácticas. Y en cuanto a esto, todas las personas, como les comentaba, trabajamos de un tipo de, por así decirlo, un estilo diferente, un perfil diferente, pero todos buscamos básicamente lo mismo, que es darle una escucha al síntoma, darle una escucha a alguien en particular que lo está pidiendo, ¿no? Y este tipo de procesos psicológicos o psicoanalíticos, en este caso analíticos, dan este lugar. En estos estilos, me atrevo a decir que cada especialista, cada terapeuta, cada psicólogo, ya sea de cualquier rama, de cualquier índole, vamos a ver un sujeto, vamos a ver un síntoma, vamos a ver un paciente, y lo vamos a ver de completamente perspectivas muy diferentes. Parte psiquiátrica, y probablemente necesiten dosis de medicamento. Parte neurológica y probablemente un estudio del cerebro. Hablando de clínica, a lo mejor cognitivo-conductual, ver qué pasa con las conductas, la modificación. En las terapias de breve sistémica, que hablan mucho de la parte de la familia, ver toda la dinámica de la familia. Nosotros de caso por caso, a lo mejor de qué pasa puntualmente con esta parte de la infancia de Abel, o qué pasa con la dinámica, en mi caso en particular, de la pareja, o cómo afectó la falta. O sea, todo esto abre a cada estilo, cada terapeuta se va a enfocar en algo, y no quiere decir que sea bueno, malo, o que esté correcto o incorrecto. Cada quien trabaja desde su enfoque, y todos lo hacen de manera bien, lo más que se pueda, claramente, pero se trata de justamente abrirnos a este campo. Y eso también es algo que los invitamos mucho, a no tomar un concepto y definirlo por completo en ya es una psicosis, ya es un diagnóstico, ya. ¿Qué hacemos después de esto, no? ¿Qué hacemos después de un diagnóstico? Claro, y es que a veces nos sirve como guía para entender las cosas, pero justamente ya cuando entramos con justamente este concepto, es decir, es subjetivo, porque a lo mejor yo lo entiendo de una forma, o incluso como hace poco veía justamente en Instagram una publicación que decía que tu novio es un imbécil, no es narcisista, porque justamente a veces caemos en conocer términos psicológicos y decir, ya es esto, y asumir y
generar toda la sintomatología de una cosa porque no la terminamos de entender. Incluso a veces hay psicólogos que les cuesta un poquito terminar de aterrizar ciertos conceptos porque cada caso, sobre todo para nosotros en psicoanálisis, cada caso es distinto y cada concepto se aplica o se vive y se expresa de una manera distinta. Y justamente con esta parte de los estilos, justamente algo que decíamos Chuy y yo, es bueno, a lo mejor el mismo caso nos da 10 caminos distintos y cada quien va a recorrer un camino distinto, pero vamos a terminar llegando al mismo punto. Tal vez en algún momento tengamos que retroceder y va a pasar por algunos otros de los otros 9 caminos, pero justamente las opciones terminan llevándonos al mismo punto. Sí. Algo que también que marca mucho, y hablando justamente de esto, son los tiempos de intervención. Por ejemplo, en Abel, ya casi por el final, eso sí no se los quiero spoilear como tal, pero hay un punto en la película al final, los últimos 20 minutos, en donde la escena empieza a complicarse, empieza a crecer y casi, por así decirlo, pasa un suceso muy importante, y pasa un suceso muy importante al final de la película, que marca muchos porqués de la película. Y podemos poner una pregunta puntual que creo que es algo muy importante en cada tratamiento, muy importante en cada caso, saber o ver dónde se hace una intervención. Por ejemplo, si este doctor, la primera ocasión que ve estos comportamientos de Abel, toma la decisión de decir sí lo tenemos que internar y la mamá acepta, como lo decimos como en chiste en estas redes sociales, ya no hay película. Es internalo, sí, y se acaba la película, ¿no? Los créditos. Pero realmente es así, o sea, ¿qué pasa con una decisión? Una decisión cambia tratamientos, una decisión cambia por completo incluso vidas, ¿no? Porque, insisto, con esta parte de la escena pasan ciertas cosas que se pueden considerar como negligencias por un cierto control, pero fue todo un producto de todo lo que se fue aterrizando. Y la familia, ahí también hay un punto importante de la familia, cómo iba a saber que iba a pasar algo así, cómo se iba a desbordar, que la familia originalmente quería cuidar a Abel, quería cuidar esta imagen, que no se hiciera daño, que cuidara la imagen, que ver la manera, pero nunca se habló de cuándo va a volverse a ver, cuándo va a volver a ser niño, ¿no? Esta clínica como tal, y eso es algo en todos los tratamientos muy importante, una intervención a veces, a lo mejor me escucho un poco médico en ese sentido, pero una intervención a tiempo es siempre un proceso, un punto del tratamiento. ¿Por qué digo que un poco médico? Porque un tratamiento, como se habla en la medicina a lo mejor, un tratamiento a tiempo es garantía de un resultado. En nuestro caso en particular, todas las intervenciones, sesión a sesión, caso por caso, son o pueden ser o las más valiosas o una más que se va a ir alimentando en la escucha. Eso también es muy puntual. Muchas sesiones se hacen muchos señalamientos, muchas clarificaciones, muchas interpretaciones, muchas confrontaciones también, y cada una tiene su lugar y cada una tiene su porqué, y todas y cada una se van trabajando conforme el análisis o conforme el paso de las sesiones. Eso es muy muy valioso también, que se pueda, como concepto justamente analítico, que también se puede entender por ahí, ¿no? De todo lo que se habla en sesión tiene un porqué, tiene un sentido. A lo mejor no se lo encontramos inmediatamente, claro, pero sí es orientado hacia algún momento. Claro, y algo súper importante también de los procesos analíticos en general es que, si bien como decimos, bueno, una intervención oportuna es mejor, en el psicoanálisis también es importante entender que a veces la intervención del analista puede parecer no haber tenido un efecto, pero va acumulándose hasta que llega al punto en el que ya cae el 20, como podríamos decir de manera coloquial, y entonces ya todas las confrontaciones que hemos hecho, las aclaraciones o incluso las interpretaciones, por fin tienen sentido, es cuando por fin se ve la luz, digamos, en ese sentido, pero vamos trabajando poco a poco. Y hay un momento y un tiempo que a lo mejor desde un concepto más propio sería esta parte de la transferencia, cuando ya es suficiente la transferencia para poder iniciar con estas intervenciones, es entonces cuando podemos comenzar y hacer todo esto, que a veces va en progreso y va aumentando y va acumulándose hasta que llega al punto donde por fin tiene sentido. Y otras veces es de inmediato el proceso donde, ok, ya entendí, ya escuché, pero justamente estas intervenciones también son importantes, y si a lo mejor hubiéramos tenido una intervención más apropiada, si lo hicimos de esta forma, con haber, justamente como dices, se hubiera terminado la película, pero también hubiera habido un cambio más significativo o más temprano en esta parte. Pero algo súper importante de esta película es que justamente no hubo intervención, como no lo hay en muchos casos en la vida real.
y sobre todo en este tipo de casos con las familias y sobre todo en este tipo de casos con niños, cuando la psicosis infantil es una de las cosas más complicadas de atender y de entender, sobre todo a nivel familiar, para los padres sobre todo, para las mamás sobre todo, y en este caso lo retrata muy bien y es algo muy importante y también muy valioso en la película, que no se va a esta parte romantizada de todo termina bonito, todo termina feliz y hay un desenlace donde ahora sí que introducción, nuevo desenlace feliz, sino al contrario, se ve esta parte real de estos brotes, de estos intentos de salida, de estos intentos de mantener, incluso decía ahorita Jesús, y algo importante es que este intento de mantener esta apariencia, la familia unida, la familia feliz, la familia bonita, pero claro, tenemos por un lado las infidelidades, las ausencias, la enfermedad y todas estas cosas. Claro, creo que hasta este punto los invitamos mucho a poder reflexionar un poquito que hemos podido compartirles en cuestión también de esta película, invitarlos abiertamente a que la puedan disfrutar de esta manera. Realmente les comento, es algo breve la película, a comparativa de 2-3 horas de otras películas más, a lo mejor más contemporáneas y más complicadas, mucho más complicadas, pero todo lo queremos ir como quiera irlo abriendo. Los invitamos justamente a que nos puedan seguir todavía con este proyecto que, insisto, vamos iniciando, tanto en psicoanálisis, tanto en la clínica, tanto en la vida como tal. Hay muchas otras cosas que podemos ir trabajando y que vamos a tratar de empezarlos a mantener. Si hay alguna incluso recomendación de alguna película que nos puedan dar, nos encanta ver películas, nos encanta ver estos materiales como tal, y los invitamos justamente a acompañarnos también en este proyecto. Y nada más agradecerles justamente también el tiempo y la escucha, darnos también la oportunidad de dar esta imagen. De estar en sí, justamente. Y también si tienen algún comentario respecto a las películas o a los personajes que ya hemos hablado, por ejemplo los 2 primeros capítulos, que como decíamos va a haber y ya lo decíamos por ahí en redes sociales, este cambio que justamente es esto, el estar nosotros y vernos, que nos vean también y vernos nosotros también de manera literal en la cámara. La gente que nos escuchan por Spotify y en podcast también. Y justamente que también puedan compartirnos sus ideas, sobre todo todos nuestros conocidos que también son psicoanalistas o personas que les interese el tema o que quieran simplemente compartir su opinión sobre la película, es bienvenida y vamos a estar también ahí al pendiente de esto. Entonces, pues bueno, por lo pronto en esta ocasión vamos cerrando aquí. No significa, ahora sí, como el análisis no es un capítulo y se acabó, sino que todo es continuo y todo va a seguir conectándose de alguna u otra forma, aunque a veces no lo parezca. Agradecerles, chao, nos vamos. Ahí.